Buenos días, tardes, noches. Nosotros vamos a proyectar el proyecto llamado El estudio de el arte de las leyes aplicables por medio de la ley del ISR, Impuesto sobre Renta, para su aplicación efectiva y la importancia de cómo esto influye en las micropymes de México, dado por Instituto Tecnológico de Orizaba y dirigido por la profesora Enairandi Díaz López. Iniciamos con lo que es una frase motivacional que dice, hay muchas malas razones para empezar una empresa, pero solo hay una buena razón y creo que sabes cuál es, para cambiar el mundo. Phil Living, fundador de Evernote. Ya expuesto cuál era el título del trabajo, vamos con la introducción. En esta se dice que como objetivo se tiene que determinar cuál es la información necesaria o relevante acerca de lo que es el impuesto sobre renta y sobre el impacto que tienen las micropymes, generalmente el impacto que ha tenido a lo largo de los años. Esto principalmente para aquellos que son emprendedores o que están empezando un negocio y necesiten saber lo básico sobre esto. Esto se hará con apoyo de teoría, gráficas, datos porcentuales, tablas que sean de ayuda para la persona. Después está el capítulo 1, que son generalidades, las cuales dicen que desde 1924 se denominó el nombre de Ley de Impuesto sobre la Renta y que este tiene que ser pagado por lo que son personas físicas y morales y aquellos que residan en el extranjero pero que tengan relación con la nación mexicana. Esto dicho en el artículo 1 de la misma ley. Después está la fundamentación, el cual explica que al tratarse de diferentes tipos de empresas en cuanto a las micropymes, estas tienen un importante deber de conocer todo esto sobre lo que es el impuesto y cómo debe usarse para así evitar problemas como lo es la evasión de impuestos o las sanciones. Y esto surge de la necesidad de saber cuáles son aquellos elementos más importantes o los que debe de saber un emprendedor. En cuanto a la justificación, esta tiene gran relación con lo que es la fundamentación, ya que se vuelve a retomar que se debe conocer bien estos temas y cuál es el impacto que debe de tener para que así los emprendedores tengan un plan a largo plazo sobre estos. Asimismo, se debe conocer la relevancia de cómo esta debe ser tomada en cuenta y cómo es el impacto que se da no solo en las micropymes, sino en la economía de México. Después están las preguntas de investigación, donde la general dice cómo influye el impuesto sobre la renta sobre los micropymes y la economía de México. En específicas está cuál es el objetivo principal del ISR, por qué es importante que las micropymes en México apliquen la ley del ISR. Esta ley ha sido útil con el paso de los años. Y por último está cómo puede afectar el ISR en el desarrollo de las micropymes. Continuando, se mencionan los objetivos de investigación, los cuales dicen objetivo general, demostrar cómo las leyes aplicables son de gran relevancia para la aplicación de la ley del impuesto sobre la renta, en qué consisten y cómo estas son de gran influencia en la actualidad sobre las empresas como lo son las micropymes. En los específicos están conocer el impacto de las micropymes en la economía de México, mostrar la importancia del ISR para aquellos que inician como emprendedores y analizar el impacto financiero que la aplicación del ISR genera en la micropyme internamente. Ya dicho esto, está la conceptualización, la cual se abarcan estos puntos que se ven en pantalla, los cuales dicen que la aplicación efectiva es aquella que da la solución o aquella que se aplica correctamente, en este caso en cuanto a los puntos de lo que es la micropyme y el impuesto sobre la renta. El estudio del arte como tal es aquella investigación o recabación de datos sobre estos dos elementos ya mencionados, y la influencia es aquella problemática o impacto que hay entre estas mismas dos. Después está la ley del impuesto sobre la renta, que se establece como aquella ley que rige a las empresas para pagar dicho impuesto y debe ser respetado de manera correcta. Mientras que las micropymes son esa categorización que se le da a las empresas de ciertos tamaños que más adelante se verán.
Después está el marco contextual, dando a conocer que este trabajo está dirigido principalmente y de manera general a todas las empresas de la Nación de México que entren en categoría micropyme, ya que al tratarse de una ley, esta es igualitaria para todos y no hay excepción por zonas, de manera que todo será igual. Y después iniciamos con el capítulo 2, que es marco teórico, dando inicio con los conceptos básicos en los cuales son ley aplicable, la cual es aquellas leyes que tienen que ser respetadas y seguidas de manera correcta y no tienen que ser violentadas si no esto implica un impacto negativo, ya sea en la persona física o en una persona moral que es una empresa. En el impuesto sobre la renta, esta es el cargo fiscal que se debe pagar de manera obligatoria, ya sea persona física y moral, y además esta es muy importante ya que ayuda mucho a la economía. En cuanto a las micropymes, se ha dicho que es esa categoría que se le da a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado están los contribuyentes, que es el sujeto o sujetos que crean o hacen el pago de manera correcta y que se menciona es obligatorio. Asimismo se dice que tiene que ser una persona física o bien una persona moral, que es institución o empresa. En cuanto a una persona moral, esta se describe como esa agrupación de personas o persona que crea una empresa con una razón social. Y después está el cómo surgen estas micropymes en México. En esto se establece que hay 3 etapas importantes para todo esto, de las cuales González Rodríguez y Sánchez dicen lo siguiente, que la primera etapa de los años 50 y 60, estas tienen presencia en la economía de Argentina y México, mientras que en la segunda etapa de los años 70 y 80, estas simplemente existían para sobrevivir y para poder apoyar a las personas que trabajaban en la misma. Mientras que en la tercera y última etapa, en los años 90, al ya existir una sustentabilidad y estabilidad económica, estas empezaron a florecer y empezaron a tomar poder e impacto en el mercado. En cuanto a la clasificación de estas micropymes, ya se mencionaron cuáles son, pero se debe especificar un poco más sobre estas mismas. Estas están en base al tamaño y a sus empleados, como se puede ver en el texto y las imágenes. La micro, esta, ocupa un 95% de su misma empresa, mientras y tiene un ingreso muy bajo a lo que es una pequeña o mediana, mientras que la pequeña es aquella que tiene un poco más de empleados y tiene unos ingresos de 4 a 100 millones de pesos, mientras que la mediana, al tener muchos más trabajadores, tiene unos ingresos de 100 a 250 millones de pesos, además de que significa el 15% de trabajo en México. La creación de la ley ISR y cómo fue aplicada. La ley del impuesto sobre la renta nació en México en 1921. El 20 de julio de este mismo año prolongaron una ley que establecía cierto impuesto, pero este no duró mucho y solo tuvo vigencia un mes y después tuvieron que proceder a formular otra nueva ley que también fue en ese mismo año, en 1921, cuando Álvaro Obregón lo introdujo como una carga fiscal, y entonces en ese tiempo tuvieron una tasa del 1 y del 4% que se aplicaba a todos los que vivían en México o a los extranjeros, pero que tuvieran fuentes de ingreso en México. A lo largo de la historia, esta ley ha tenido varios cambios, incluso en el nombre y de algunas otras reformaciones, hasta llegar a como se le conoce hoy, que es ISR. La ley del impuesto sobre la renta, entonces, como ya mencionado, es una carga fiscal que es aplicable debido a los ingresos de los que van incrementando el patrimonio de los contribuyentes. Esto tanto en personas físicas como en personas morales. Es por esto mismo que esta ley se considera como una obligación. La evolución del impuesto sobre la renta en México. En el transcurso de los años hemos podido observar que esta ley tiene un ingreso para los, es una
uno de los ingresos que para los ingresos tributarios, esto de modo a que debemos tomarlo como una importancia o es para el apoyo de nuestro país, pero creo que en realidad esto, lo que se recaba no son datos o cantidades favorables, y esto creo que es por una alta exigencia de los gastos públicos. Siguiente. Aquí podemos observar que al momento de comparar la ley ISR con otros impuestos, asimismo se puede apreciar que el porcentaje no va más allá del 5% y que el país de México es uno de los países con un muy bajo nivel, similar a la de los países como Corea y Turquía. La evolución de las micropymes en México inicia en la década de los 50 y 60 en países como Argentina y México. Hay que resaltar que en México tuvo muchos logros y creció muy rápido. En 1961, el Banco de México resalta mucho la actividad que están teniendo estas microempresas porque están ayudando mucho a resaltar, a subir la economía del país, ya que estas empresas están comprando, adquiriendo sus suministros, sus insumos con empresas locales. Entonces van creando una cadena que va dando mucha fuerza a la economía de la zona. Entonces, al fortalecer las microeconomías de cada zona, y si en todo el país todas las microeconomías incrementan su valor, tendremos una economía muy alta y de muy alto nivel en todo el país. Siguiente, por favor. La importancia del ISR en México. Bueno, este impuesto es importante porque es la principal fuente de ingresos en materia fiscal y porque se relaciona con la programación de ingresos y la riqueza del territorio nacional. En el ejercicio fiscal del 2020 se obtuvo una cantidad estimada de 1.852.000 pesos mexicanos, y a causa del COVID-19 y de la contracción de la economía hubo una disminución a 1.667.000 pesos mexicanos. A causa de esta disminución hubo un desplome del 10% del Producto Interno Bruto en el Estado de México. Siguiente, por favor. Los elementos del impuesto sobre la renta. El primero es el sujeto, son todas las personas físicas y morales. Estos están obligados al pago de este impuesto, siempre y cuando sean residentes del país. También para los residentes del extranjero que reciban un beneficio del territorio mexicano, también están obligados a este impuesto. El siguiente es base gravable. Este se ocupa para medir el impuesto que se pagará. El siguiente es la tasa. Esta es la base para poder calcular el impuesto de las empresas, de las micropymes. La tasa es del 35% según el artículo 10 de la ley ISR. Esta tasa puede ir disminuyendo en 1% anualmente hasta llegar al 32%. El siguiente son ingresos acumulables. Estos se encuentran en la ley ISR, en la cual se establece que toda persona moral tiene un ajuste por inflación acumulable por los ingresos obtenidos, siempre y cuando sea residente del país. Siguiente. El ISR llega a influir mucho en las empresas porque si bien no es tanto la tasa que hay en el país, lo que influye sí, porque esa está en un nivel muy similar a la de otros países. Pero lo que sí llega a influir mucho es que en México se centra mucho en recaudar el impuesto y no en crear reformas que puedan darle mayor valor y competencia a las empresas con otras. Entonces, lo que haría falta en el país sería hacer reformas, leyes que puedan ayudar a que estas empresas puedan crecer y tener competencia en otros lugares del mundo. También esto puede ampliar los horizontes comerciales del país contra otros. Siguiente, por favor. Eh, 2.10, la evasión del impuesto por parte de las micropymes. Aquí las empresas, para ahorrar impuestos, aunque normalmente eso conlleva un delito de evasión,
y se hacen multas. Las multas de cantidad que se deba pueden ir presos de meses a años. Así lo dice el autor Rodríguez y Ruiz en 2010 a 2013. También nos dice que puede proceder a un embargo de bienes o bienes inmuebles, así como impuestos que han omitido se van a cobrar más altos o se van a rentas bancarias. Siguiente, por favor. Lo básico del ICR dice, tiene una temporalidad de pago anual. Estos pagos deben ser constantes sin importar el tiempo pues que tenga la empresa. Mientras esté funcionando deben de pagar, evitando que cause irregularidades en el sistema. Otra cosa es que esta sección va dirigida especialmente a micropymes o pymes con fines lucrativos, ya que las que son de fines no lucrativos cuentan con otra investigación o otras normas para regularse. Siguiente, por favor. 2.11.1. El cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio y los pagos provisionales. Bueno, aquí nos dice que debemos conocer bien nuestros temas a tratar, posteriormente los aspectos que se van a desarrollar para determinar el impuesto del ejercicio y el cálculo de los fines de pagos provisionales. Teniendo esto disponible, ya podemos hacer el ejercicio de cálculo al que se le llama de pago provisional, para que al final son los dos aspectos básicos que se deben desarrollar. Siguiente, por favor. 2.11.2 dice determinación del impuesto del ejercicio. Aquí el porcentaje que se usa para calcular el ICR tiende a cambiar de acuerdo al año. Nosotros tenemos 3 ejemplos. En el 2002 fue del 35% la tasa, para el 2003 fue del 34%, para el 2004 del 33% y para el 2005 fue del 35%. Esto nos lo dice un autor, Salcedo, en el 2003, que depende del año, varía el porcentaje. Analizado esto, pues ya podemos planear el cálculo que sería la forma de realizarlo según las indicaciones. La siguiente. Aplicación de la tasa del ICR obtenido en el ejercicio. Aquí nos dice que las personas morales deben calcular el impuesto sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30%, como lo mencionamos anteriormente. El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración en oficinas autorizadas o donde se indique no excediendo los límites que serían 3 meses posteriores al ejercicio fiscal. Siguiente. Cálculo de los pagos provisionales. Bueno, aquí nos dice que se conocen aquellos anticipos que deben llevarse a cabo con el SAT o que debemos pagar en el SAT, de modo que con esto se logre llegar a un pago anual constante y que a su vez tenga menor presión pues en lo financiero. Así la empresa va siendo puntual y pues serán fuentes de riqueza ubicadas en zonas extranjeras. Para el cálculo de los pagos provisionales, colocamos en la diapositiva una fórmula que nos dice que los ingresos nominales por el coeficiente de utilidad es igual a la utilidad fiscal estimada. Las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de aplicar son igual a la base gravable por el pago provisional por la tasa impositiva igual al impuesto causado. Siguiente. Para continuar, ahora hablaremos de lo que son las multas, actualizaciones y recargos. Esto afecta a la mayoría de las organizaciones, ya que son aplicables tanto como a personas físicas como personas morales. Y para conocer estos temas los podemos consultar. Siguiente, por favor. En el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, en el artículo 70 menciona lo que son las infracciones, en el cual nos dice que son la causa de un mal manejo de las organizaciones y que el pago es independiente a los que ya están pendientes. Asimismo, en el artículo 80 también menciona lo que es la relación que tiene con el RFC. Posteriormente, también en el artículo 17A del
del Código Federal Fiscal menciona lo que son las actualizaciones y los recargos. Y para poder complementar esta información podemos consultar el artículo 6 de la ley de ISR. Y ya enfocados en lo que son los recargos, estos están presentes también en el artículo 21 del Código Fiscal, en el cual también nos menciona que es importante utilizarse el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones. Como nos podemos dar cuenta, estos son temas de vital importancia que las organizaciones tienen que conocer, ya que si no se tiene un conocimiento apropiado sobre esto, pueden tener pérdidas económicas o pueden caer en lo que son las multas o las sanciones. La siguiente, por favor. Hablando sobre los beneficios que estos tienen hacia las pymes, como primer punto tenemos que se amplió el estímulo fiscal que consiste en acreditar contra el ISR a cargo un monto equivalente del impuesto especial sobre producción y servicios que se hubiesen causado por enajenación de diésel o biodiesel, siempre y cuando el contribuyente lo haya adquirido, ya sea combustible para maquinaria en general, ya sea también para combustible para transporte público o también para servicios de transporte privado, ya sea transporte público o turismo. Otro de los puntos importantes es que se hizo un estímulo fiscal para las micro y pequeñas empresas en materia de deducción. Esto es aplicable ya sea a lo que son las personas morales, pero también a las personas físicas con actividad empresarial. Esto solamente se aplicará si estos tienen un ingreso de 100 millones de pesos y solo se hará con el porcentaje que está indicado en los artículos 34 y 35 de la ley del ISR. Y pues gracias a estos implementos, los estímulos y la inversión en el país han crecido considerablemente. Capítulo 3, diseño metodológico. En este capítulo se consideran 6 puntos importantes, de las cuales son el tipo de investigación, hipótesis, variable, indicador, población y proceso de investigación. En el tipo de investigación, en el caso de este trabajo, se clasifica según su propósito de investigación básica. Es bibliográfica y documental, ya que esta investigación se centra en recaudar información de diversas fuentes para así poder cumplir los objetivos. A profundidad es descriptiva. Es transversal porque se llevó un tiempo delimitado de 4 meses y cualitativo porque utiliza cualidades y describe datos sobre un fenómeno. Hipótesis. Si se indaga en el estudio del arte de las leyes aplicables por medio de la ley ISR para su aplicación efectiva y la importancia de cómo ésta influye en las pymes, micropymes de México, podrá utilizarse como una herramienta para aquellos que son encargados de gestionar una organización, dándose a conocer los temas necesarios y que con esto tomen decisiones que dirijan a la organización por un buen rumbo. Hipótesis nula. Si se lleva a cabo el estudio del arte de las leyes aplicables por medio de la ley ISR para su aplicación efectiva y la importancia de cómo ésta influye en las micropymes de México, pero ésta no cumple con dar a conocer los datos básicos, entonces el trabajo no podrá cumplir con el objetivo de ayudar a las personas físicas o principalmente a las morales, a la administración de las empresas en relación con el ISR. A continuación se mencionan
las variables, que son tres principales. El primero es la dependiente. Esta es el estudio del arte que se aplica la ley sobre las micropymes. La variable independiente, aquí se considera la importancia y su aplicación sobre las micropymes en nuestro país. Y las variables conceptuales son el estudio del arte, las leyes aplicables y cómo estas influyen. El indicador, como primer punto, es dar a conocer el impacto que tienen estas leyes sobre las micropymes en México, y para después así poder tomar decisiones con esta información dada. Como segundo punto es desglosar algunos de los temas fundamentales para conocer esta ley y que sean de ayuda para los lectores. Y por último está la evaluación del impacto, que puede ser positivo o negativo. Después podemos, consideramos la población, que aquí se observan las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, los encargados de organizaciones y las empresas mexicanas. Y por último está el proceso de investigación, y como punto número 1, pues seleccionar el tema. El punto número 2, se realizó una delimitación del problema. En este punto se seleccionaron a las pymes como principales para esta investigación. El tercer punto, se desarrolló el planteamiento del problema. Aquí se tomaron las leyes y las normas que las empresas deben seguir para poder cumplir esta ley. El punto 5, se desarrolló el diseño metodológico. Aquí se tomaron puntos importantes, de las cuales están el tipo de investigación, las variables y la hipótesis. En el punto número 6 se mencionaron los resultados. Aquí se realizó la conclusión, en donde se mencionaron si las preguntas se cumplían o no, y también la hipótesis, se observó si la hipótesis se cumplió o no. Y el punto número 7 se registraron las fuentes bibliográficas en donde se obtuvo esta información para realizar esta investigación. El capítulo 4, resultados. Ventajas del pago del ISR. La primera ventaja es que esto te permite tener varios negocios y con ello se obtiene un mejor control financiero. El segunda ventaja es que es un sector primario. Esto quiere decir que en las declaraciones provisionales se tiene una reducción del 30% del ISR. Existen dos formas de presentar las declaraciones provisionales, que es una mensual y la otra es semestral. Todas las aportaciones se registran ante un notario. Esto beneficia a la empresa porque así cada socio sabrá cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus beneficios. Las desventajas es que la primera es que se calcula por el coeficiente de utilidad. Este es un factor para medir el margen de utilidad de las operaciones de una empresa. Cuando se disuelve una sociedad se tienen implicaciones y costos asociados. Otra desventaja es que la administración fiscal es más complicada porque se debe entregar anualmente un balance, un estado de resultado, como también debe mantener una administración electrónica. Siguiente, por favor. Los factores que benefician al país por el pago del ISR. Un factor es que se pueden evitar problemas a futuro, se aporta a la sociedad, se otorgan beneficios a las personas físicas como son gastos médicos, gastos funerarios o colegiatura o transporte público, entre otros. También se tiene un límite del 15% de los ingresos anuales para gastos médicos, dentales, funerarios, donativos, entre otros. También se tiene un límite del 10% de los ingresos anuales para costos adicionales
de los retiros de las cuentas de Afore. Siguiente, por favor. En la recaudación del ISR a lo largo de los años. Como podemos ver aquí en la tabla, en el año 2004 se tuvo un 33% en la tasa porcentual de personas morales, y para el 2005 al 2020 se mantuvo un 30%. En la recaudación del Producto Interno Bruto, el mayor porcentaje fue en el 2015 con 6.7% y el menor en el 2019 con menos 2.2%. El crecimiento interno bruto fue el mayor, fue en el 2010 con 5.2% y el menor en el 2019 con menos 2.2%. Siguiente. Tenemos en pantalla un comparativo de lo que es el ISR, contra otro tipo de impuesto, que en este caso será comparada con el IVA. Iniciando con el ISR, que es un impuesto directo que se determina anualmente y que tiene una tasa del 30% para personas morales y de 1.92 a 35% para las personas físicas, y grava cualquier tipo de ingreso, ya sean arrendamientos de edificios o casas, sueldos y salarios, etcétera. Mientras que del otro lado tenemos el IVA. Este es un impuesto indirecto que se determina mensualmente y que grava ingresos de ventas de bienes, prestaciones de servicios, arrendamientos, importación de bienes y servicios, y tiene una tasa igualitaria para las personas físicas y morales, la cual es del 16%, y hay una excepción para bienes y servicios que es del 0%. Siguiente, por favor. Y para categorizar todo esto, tenemos en los primeros dos cuadros que se presentaron, se consideran de tipo textual informativo, ya que en este se presentan tanto como ventajas, desventajas y pues también los beneficios que este tiene. En el segundo cuadro de resultados se categorizó como científico estadístico, ya que tiene resultados cuantitativos, tiene resultados porcentuales, y en el último cuadro, pues como la misma palabra lo dice, comparativo de diferencia, el último que vimos entre ISR con el IVA. En primer punto, dar a conocer la relevancia que este impuesto tiene para el país. De igual forma, se buscó resaltar la importancia de este impuesto para las empresas, y también se buscó mostrar cómo este impuesto se ha desarrollado a través de los años. Y por último, pues resaltar la importancia de mantener una empresa dentro de estos parámetros para que ésta pueda ser rentable. Siguiente. Y pues por último tenemos los temas de mayor relevancia sobre el desarrollo de este impuesto, y lo primero que tenemos son los conceptos básicos y conocer la diferencia entre estos. Esto es muy importante para que podamos entender todo este lenguaje, a qué se refiere cada una de estos conceptos, y pues también se manejaron lo que son las tasas de tarifa y de cálculo. Por otro lado, también una inducción para estimar el cálculo de este pago, ya que es obligatorio. Y por último, también hablamos sobre el apoyo de software, que en ciertos aspectos para confirmar las retenciones, pagos, etcétera. Es decir, funcionando como un solo mero apoyo, solamente para eso, para obtener un apoyo. Ahora, en el último, para concluir, se determina que con todo esto ya mencionado, explicado y visto, se puede determinar que el impuesto sobre renta es un beneficio que sí implica un desarrollo en la economía, ya que a pesar de que si bien no esté tan avanzado o tenga una gran cantidad de Producto Interno Bruto como otros países, este sigue manteniendo una posición no tan baja como otros países.
de manera que se puede determinar que esto implica un desarrollo en la economía y que también implica un desarrollo en las microempresas, así como en los ciudadanos y en toda la nación, de manera que esto ayuda a las empresas principalmente a crecer y poder establecerse de mejor manera. También es importante recalcar que la evasión de impuestos, así como no registrarse como una empresa legalmente, esto implica muchos impactos negativos, de manera que esto no es recomendable para los emprendedores. Y si haces lo contrario, si haces lo ideal, que sería pagar, entonces te estarías dando a conocer como una empresa que es sana y asimismo es responsable. Y ya para terminar, te dan las fuentes de consulta que se usaron para toda esta investigación. Y ya viendo las fuentes, eso sería todo. Gracias. Pues lo ideal sería que vea los temas básicos que se mencionaron, por ejemplo, en el listado antes de las fórmulas. Esto es un listado de aquellos datos que te vas a topar para realizar el cálculo efectivamente y para poder calcularlo. Cabe mencionar que esto todo es a mano, todo lo consultan a mano, de manera que no se puede hacer virtualmente, pero se puede hacer el uso de software, como se mencionó, para poder comprobar resultados y determinar que estás haciendo el cálculo correctamente. U otra alternativa es contratar a externos que están capacitados para estos cálculos. Para la evasión de impuestos nos corresponde una sanción. Como lo comentaba, el evadir los impuestos a veces lo hacen de una forma en que ahorran aparentemente, pero en realidad pues están causando que puedan retenerle sus tarjetas, sus pagos, inclusive que el de la empresa pues llegue a estar preso. Y también dependiendo ¿cómo se puede decir? La deuda es dependiendo el tiempo en que puede estar preso o la cantidad en que le pueden embargar.